certificado de discapacidad dice que tengo el 25% de discapacidad. Y ella me decía, y entre más sea el porcentaje, más alto te contratan. Las empresas se cierran mucho porque tienen como ese estigma o esa etiqueta de, bueno, si yo voy a contratar a una persona con discapacidades mentales o físicas, ¿cómo las voy a tratar? ¿Qué cosas motivan a ese ser humano? Porque más allá del empleado hay un ser humano que siente, que sufre. ¿Cuánto no nos puede aportar? Porque son personas que se salen de la caja donde normalmente siempre estamos condicionados. Entonces, ¿cuánta diversidad no pueden aportar dentro de un entorno laboral? Que si las empresas no cambian la mentalidad de no verse obligadas a hacerlo por una ley, por una exoneración de impuestos. Es que quiero tener personas con discapacidad aquí dentro de mi empresa. Por favor, envíame 2 con silla de ruedas y uno que sea ciego. Bienvenidos a un episodio más de Adentro Podcast. Hoy estamos súper emocionados porque vamos a hablar un tema muy importante en Colombia, que es la inclusión laboral. Y tenemos un súper invitado hoy. Quiero que le demos la bienvenida a David. David, ¿cómo estás? Hola Viviana, ¿cómo están? Muy Están todos los que nos ven, nos escuchan. Gusto estar con ustedes el día de hoy. Qué bueno. Gracias, David, a ti por ofrecernos tu casa, tu espacio, tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito más. ¿Quién es David y qué tiene adentro David? Bueno, mi nombre es David Río, yo soy comunicador social, periodista de la Universidad Central, también tengo un técnico en gestión administrativa y pues, ¿qué tengo adentro? Yo creo que son mis ganas de superación, ese vencer las barreras que creo que no solo las personas en condición de discapacidad, sino todos los seres humanos deberíamos de tener, porque yo creo que todos los seres humanos algún momento hemos tenido barreras, hemos tenido alguna limitante o alguien o la sociedad misma nos impone ciertas limitantes. Bueno, David, yo quiero que nos abras un poquito más ese espacio. ¿Cómo ha sido todo este proceso después de que te graduaste de comunicación social para conseguir empleo? ¿Qué tan difícil ha sido este proceso? Bueno, para conseguir empleo remunerado ha sido difícil, la verdad, que los temas de la experiencia laboral, los temas de que muchas veces las ofertas tienen que incluir inclusión, si no, no se puede muchas veces aplicar. Es una barrera, es una limitante para poder acceder a oportunidades laborales, la verdad. Eh, Siento que en Colombia, la sociedad, las empresas que hacían ya leyes eh, para contratar personas con discapacidades, falta mucho en el tema de contratación. Hace unos meses iba a una feria de empleo que era para personas con discapacidad y contaba un chico invidente que él se postulaba a oferta normal y que tan pronto lo veían, porque además es un ingeniero de sistemas muy preparado según lo que hablaba, que tenía discapacidad, le decían que no, inmediatamente incluso hasta que se retirara, que fue mucho algo que me llamó la atención. Entonces existe mucha limitante, mucha barrera, incluso para las ofertas que son para personas con discapacidad, porque te ponen la barrera de la experiencia, la barrera de el lugar donde vives junto con el lugar de trabajo, que quizá el desplazamiento. Entonces, puede ser de cierta manera esas limitantes. Y es claro que un poco frustrante, si nada más es frustrante para las ofertas que nos ofrecen por el tema de tiempo, por el tema de limitantes de inglés, por el tema de tener maestría, especialización, por tantos limitantes que tenemos. No me imagino lo frustrante también que ha sido para ti. Pero yo quiero acompañar ese con un dato que tenemos donde solamente el 80%, según datos del DAN, el 80% de empleos, o sea, apenas tenemos el 20% de personas con discapacidades, ya sea mentales o físicas, con oportunidades para el tema laboral.
No, y te digo, lo hace porque hay una ley que cada empresa que tenga más de 100 empleados está eh, obligada Por decirlo a, así. obligada, sí, porque esa es la ley, a tener 3% de personal con discapacidad, que pues para mí primero es un número muy mínimo y segundo que lo hace por temas de exoneración de impuestos, porque el gobierno le exonera impuestos a estas empresas, pero aún así creo que es algo muy mínimo y es algo que no debería ser una obligación eh, contratar una persona con discapacidad. Yo como dueño de una empresa, de una compañía, si yo miro a una persona con discapacidad que tiene lo que yo estoy buscando, que tiene lo que yo necesito, pues yo la contrato sin necesidad, la contrataría sin necesidad de tener una ley, una obligación, algo que me imponga, porque yo siento que también es algo que tenemos como sociedad, particularmente yo lo veo en Colombia, que es algo que siempre todo tiene que ser obligado por la ley. Sí, todo tiene que ser obligado. Y es que además también estamos hablando del tema de diversidad. En unos podcasts que escuché o en informaciones, entrevistas que he escuchado, hablan del tema de diversidad y qué importante es tener personas de diferentes pensamientos dentro de un entorno laboral a que puedan ser partícipes de distintas áreas, cuánto no nos puede aportar porque son personas que se salen de la caja donde normalmente siempre estamos condicionados. Entonces, ¿cuánta diversidad no pueden aportar dentro de un entorno laboral? Sí, claro, pero yo creo que eso tiene que venir eh, con un cambio mental, ¿sí? Que si las empresas no cambian la mentalidad de no verse obligadas a hacerlo por una ley, por una exoneración de impuestos, no podríamos ver eso, porque si lo veo en cuanto a la diversidad, no es solo personas en condición de discapacidad, sino comunidades LGBTIQ+, comunidades afrodescendientes, pero yo creo que mientras no cambiemos la mentalidad, mientras no abramos la mente, va a ser muy difícil que ese tipo de cambios se den. Se han ido dando de manera muy mínima, pero pues creo que falta trabajar mucho en ese aspecto. David, y quiero que nos cuentes un poquito más. Yo sé que a ti te apasiona el periodismo deportivo. Cuéntanos un poquito más todo eso que tienes y que también aportas a la comunidad desde la parte de periodismo deportivo. Bueno, que en cierta manera yo soy comunicador social por el periodismo deportivo, porque siempre desde niño me gustaba mucho el fútbol, ver mucho deporte, incluso muchas veces ni salía con mi familia, prefería quedarme eh, por ver fútbol, por ver eh, deporte. Entonces es algo que me permitió conseguir mi sueño, porque yo siempre quise estudiar comunicación social por el periodismo. Ya después fui descubriendo que esta carrera tenía otras aristas y otros caminos, pero es algo que me apasiona mucho hablar de fútbol, analizar eh, el fútbol más allá del resultado. Ahorita en este momento, pues digamos que estoy como en un proyecto que se llama Casa del Dolaga, que es con Colmundo Radio, que es donde hablamos de Atlético Nacional, que es el equipo al cual yo sigo, el cual yo soy hincha. Entonces, allá hablamos del juego, de lo que nos deja el equipo, de lo que nos deja su funcionamiento. Digamos que es algo que me ha llamado mucho la atención. Me gustan mucho otros deportes como el baloncesto, que también lo sigo bastante. También trato de estar muy enfocado en el deporte, mucho los temas de escritura en cuanto al deporte, leer. Por ejemplo, para las personas que quisieran escuchar un poco más de este proyecto que estás haciendo, ¿dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en YouTube y en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Nos encuentran como La Casa Verdolaga. Nos pueden seguir por Colmundo, 1040M en Bogotá. También estamos en Medellín, en Bucaramanga. Entonces nos pueden seguir allí en donde hablamos de Atlético Nacional y de todo lo que nos deja el equipo antioqueño. Y además es que es tu pasión. Sí, Esa ha sido tu sí, pasión. desde siempre.
Digamos que de cierta manera ha sido mi pasión, pero también me ha permitido descubrir otros caminos, porque digamos yo cuando quería estudiar comunicación social, siempre lo quise hacer porque siempre tuve el sueño de ser periodista deportivo, de estar, no sé, al lado de un Carlos Antonio Vélez, comentando un partido, pero me he dado cuenta que esta carrera de comunicación tiene muchas cosas importantes, muchos campos en los que hay que trabajar, lo social, lo estratégico. Digamos, en mi paso por la Universidad Central, tuve la oportunidad de conocer un gran profesor que es el profesor Andrés Nieto, comunicador estratégico muy bueno, de saber cómo de cierta manera se manejan las campañas publicitarias, que eso tiene un mensaje implícito, que cómo se maneja, a qué público va dirigido, tema de la comunicación estratégica, el trabajo que hay que hacerse, el trabajo de la comunicación organizacional con las empresas, digamos, cómo se debe tratar al empleado, que más allá de decir David Ríos, un empleado XY, pero qué cosas motivan a ese ser humano, porque más allá del empleado hay un ser humano que siente, que sufre, cómo motivarlo, cómo trabajar, cómo hacer que rinda para la compañía, que produzca, que sea feliz haciendo lo que hace, porque yo creo que es otra cosa que pienso, uno tiene que ser feliz haciendo lo que hace. Una persona que es feliz haciendo lo que hace, para mí es alguien más productivo, es alguien que rinde más y es alguien que le puede ser más útil a la empresa. Claro, David. Y es que además de dejar de lado el tema de la energía, ¿no? Que uno produce, porque mientras que tú haces, pues estás impregnando, ya sea el área social en la que estés o el trabajo que estés haciendo, pues tu energía también va a ir de la mano, pero qué rico hacer lo que te apasiona y lo que tú amas, así como tú haces por amor o pasión. Hablando del tema del periodismo deportivo, lo haces con amor y pasión. Pero de pronto también quiero conectar ahí, ¿cómo sería un espacio ideal para ti dentro de una empresa, tanto el entorno social como el entorno de trabajo también que tú estés? Bueno, para mí, bueno, mi trabajo ya sería un trabajo que yo pudiera realizar, que me sintiera bien haciéndolo, que de pronto que no que sea fácil, que me permita exigirme, que me permita dar más de mí, digamos, que yo no sé esto, pero este trabajo de cierta manera me obligó a exigirme, a conocer más de cierta cosa, que si yo lo puedo desarrollar bien, me voy a sentir bien, me voy a sentir contento, que el entorno laboral sean personas que me exijan, que obviamente dentro del marco del respeto, pero que me exijan, que me digan lo que está bien, lo que está mal. Muchas veces hay mucho temor de la gente al hablarle a una persona con discapacidad. Bueno, yo cómo le voy a decir ahí que no está haciendo un buen trabajo, de pronto se va a sentir, se va a molestar. No, yo creo que ese es para mí un gran error. Yo creo que, y desde mi punto de vista, creo que ha sido el crecimiento que yo he tenido y que lo que me ha permitido crecer es que he tenido personas que me han dicho, oiga, David, esto está mal, esto no está bien. Yo creo que con las personas con discapacidad hay que elogiarlas, hay que decirles, admirarlas, pero también cuando se están equivocando, hay que decirles, eso me gustaría a mí, que me dijeran cuando me estoy equivocando, cuando estoy haciendo bien las cosas, para yo saber en qué tengo que mejorar, porque es muy complicado si de pronto una persona por respeto, por no herir, no dice y sigue haciendo malas cosas. Creo que sería algo muy difícil. También me gustaría un entorno laboral donde personas con las que yo pudiera interactuar, compartir, conocer, aprender, que, que también así llega el conocimiento a través de las experiencias de la gente. Bueno, Viviana sabe esto, que pronto me lo puede enseñar, o a través de lo que ella me diga yo puedo aprender cosas, tomar cosas para mí, para mi vida. Claro, porque tú, eso que dices es muy importante porque yo siento que a veces las empresas se cierran mucho porque tienen como ese estigma o esa etiqueta de, bueno, si yo voy a contratar a una persona con discapacidades mentales o físicas, ¿cómo las voy a tratar? Entonces vamos a la parte del victimismo, vamos a la parte de pronto de que aparte que estas personas pues tienen sus condiciones,
pero pues también somos seres humanos, ¿no? Y así como somos seres humanos, nos podemos equivocar, podemos fallar. ¿Y qué tan importante es la retroalimentación para Claro. cualquier tipo de persona? No, y es que así se mejora, o sea, digamos, si yo soy tu jefe y, no sé, Viviana que está usando muletas, pero y se está equivocando en lo que yo estoy haciendo, en lo que está haciendo, pues, y no le digo, estoy cometiendo un error. Porque primero, como jefe, estoy fallando, porque bajo el respeto, bajo la esencia, yo siempre tengo que hacer los llamados de atención. Y lo segundo es que esas personas mejoran es a través de la retroalimentación, de la corrección. Por lo menos en mi caso ha sido así. Yo he afortunadamente contado con muchas personas que me han dicho cuando me estoy equivocando, que me han hecho observaciones y eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Muchas veces hay un resquemor y que bueno, no le digo porque de pronto se va a sentir, se va a molestar. Y yo pienso que es algo que no debería de hacerse. La retroalimentación, la corrección, la observación es algo que nos permite crecer y, y de los errores se aprende. De pronto te vas a sentir mal, te vas a molestar, pero ya para la próxima vez aprendiste y esto no lo vuelvo a hacer y ya el proceso dentro de la compañía va a ser mucho mejor. Mucho más enriquecedor para cualquier tipo de persona. Es muy enriquecedor esa retroalimentación. David, ¿cuál es esa experiencia de pronto que tú tengas o que se te haya marcado donde tú anhelabas tener un puesto de trabajo y no, se te cerraron las puertas, o sea, ni siquiera te abrieron las puertas? ¿De pronto tienes algún caso específico? Bueno, tengo dos. Yo decirte que he tenido un trabajo en empresa, prestaciones, que he estado recibiendo un salario mínimo, salud, pensión. No, los trabajos que he hecho son de prácticas y lo que estoy haciendo que es la colaboración con Colmur. Pero por allá en el año 2015, en un proceso, la universidad en la que yo estaba, habría que hacer las prácticas para el técnico, para el tecnólogo y para el profesional. Entonces, para cuarto semestre más o menos, me presenté a un medio de comunicación para hacer las prácticas en el tema deportivo. Detrás, el director estaba un poco reacio a recibirlo. Cuando me hizo la entrevista, bueno, me preguntó cosas, me puso todas las trabas del mundo, que porque estudiaba, que porque de pronto que él había tenido personas con discapacidad y que a veces le, le decían que no podían ir y que él eso no les servía. Ya todo le contestaba que sí, que yo podía superar esas barreras. Pero de todas maneras él siguió siempre reacio y al final lo que, siendo que la chica de recursos humanos me había dicho que ese mismo día se sabía si quedaba o no, entonces seguro como para ahorrarme la píldora, como dirían por ahí, no, que ya me salieron con que había muchos aspirantes y que iban a esperar. Y otro caso fue por allá en el año 2018, yo también tengo un técnico en gestión administrativa, me enviaron del instituto donde yo estaba a hacer las prácticas para postularme en una empresa de ese curso. Bueno, fui con mi compañero, nos hicieron la entrevista a los dos, nos dijeron que los dos jefes, los jefes que íbamos a tener, nos iban a conocer. Entonces resulta que a mi compañero sí lo llamaron y a mí no. Entonces yo me comuniqué con la empresa. Bueno, ¿qué pasa? Que yo tenía la cita hoy para conocer a mi jefe. Me dicen, no, que el jefe que yo iba a tener había tenido un viaje. Entonces que fuera adelantando otros procesos y pues así se quedó. Que de cierta manera, bueno, primero son dos experiencias malucas y es, es un llamado de atención que yo quiero hacer, ya no solo hablando de las personas con discapacidad, que muchas veces uno va a una empresa y bueno, obviamente es respetable más allá de lo que estamos hablando porque de todas maneras cada empresa tiene sus procesos, pero sí darle respuesta a la persona de su proceso si te dorta o no, porque es que dejan, como se dice coloquialmente, colgado de la brocha a la persona y la persona se queda esperando. Yo creo que nada cuesta enviar un correíto, mandarle un mensaje
para decirle, pero eso sí, ese llamado de atención sí me gustaría hacerlo y pues esas son dos experiencias que, bueno, yo nunca he sentido o digamos que no tengo eso de que me golpeo y me rindo, ¿no? Yo creo que el éxito que yo he tenido es que me afecta, obviamente sí, sí va a ser, no te va a decir mentira, pero a la misma manera aprendo y sigo adelante, pero sí son dos experiencias donde sentí que se me cerraron las puertas. Desde esas experiencias que has tenido tú, ¿cuál sientes que de pronto podría mejorar una empresa para el tema de inclusión laboral desde tu Bueno, punto de vista? bueno, hoy en día, por la ley que estamos hablando, Sí. mm, existen muchas organizaciones enfocadas a capacitar a las empresas para contratar personas con discapacidad. Yo creo que lo que debían de entender es que con las personas con discapacidad se debe tener un proceso distinto. Obviamente yo entiendo que una empresa tiene unos resultados y demás, pero quizás yo contrato, no sé, a David, venga, me siento con David, trabajo con él una semana, lo capacito, que pase por todas las áreas con las que él va a tener contacto, que lo, que lo entrenen, que lo capaciten, que le tengan paciencia, porque muchas veces el aprendizaje es mucho más lento. Es decir, no es contratar una persona con discapacidad por contratar a una persona con discapacidad porque tengo que cumplir el requisito con la ley y que me exoneren los impuestos, sino es tener como esa conciencia de que el trabajo se hace quizá de manera distinta y de que quizá hay que ser un poco más paciente y un poco más, no condescendiente, sino explicarle de manera más explícita y más tranquila. David, en esa búsqueda de intentar incursionarte al tema laboral, ¿qué emociones te ha dejado? Bueno, a ver. eh, la primera es frustración, ¿no es cierto? O sea, no frustración en cuanto a mí, porque yo igual, pues, si me dicen que no, igual tengo que seguir. Pero sí es muy triste ver cómo se manejan los procesos en Colombia, los procesos de contratación con algunas empresas, la experiencia, eh, el tema de que te condicionen por vivir en un lugar o no, y que no tengan como, como cierto pensamiento abierto, como que a veces todo se maneje con influencias, que es algo que lo estoy viviendo en lo que estoy haciendo, que de cierta manera te coacten la libertad de expresarse, que mucho del trabajo que se haga pues no sea remunerado, pues sí da mucho que pensar en cuanto a lo que estoy haciendo del periodismo deportivo, porque pues yo pienso que son cosas que motivan una carrera como la comunicación social, como es el periodismo, que no tenga campo laboral, que sea tan incuñada, que cualquiera crea que puede ser un comunicador social, un periodista. Son cosas que me decepcionan porque pues esta es una carrera muy bonita con muchos campos y que no se tenga en una alta consideración me parece frustrante. Claro, es un tema de frustración total. Y además es que aquí analizamos de cómo estamos preparados para recibir personas o para tratar de comunicarnos o trabajar en equipo con personas que tengan distintas discapacidades y adicionales que venimos con una nube gigantesca de pandemia para acá. Es un nivel mucho más alto del tema de discapacidades mentales y que es más difícil, inclusive, si para las personas de discapacidades físicas ha sido difícil conseguir trabajo, para las personas de discapacidades mentales es mucho más abrumador porque cómo van a contratar a una persona con temas de ansiedad, temas de depresión, es más difícil porque ya en las pruebas psicotécnicas, pues desde ahí ya se ve el nivel en el que estamos, pero cómo estamos como sociedad trabajando internamente y con las empresas para poder hacer frente a esta situación que cada vez se crece más
y no es un nivel pequeño en Colombia hablando, no es un número pequeño, sino que es un número gigante que encontramos en todas partes. Por ejemplo, en la fundación donde tú estuviste haciendo las prácticas, ¿cómo te sentís? Bien, excelente. La verdad es que ahí sentía yo que era el lugar ideal de trabajo. La verdad es que ellos, al ser una fundación que trabaja por las personas en condición de discapacidad y las personas mayores, tenían un poco más de conciencia. Cuando yo llegué, me capacitaron, me presentaron toda el área, fue muy bueno. Digamos que el ambiente laboral era chévere. Digamos, yo encontrar, allá no le decían em, director, sino líder, el líder de contaduría. Entonces, digamos, se llamaba Robert. Yo no le decía doctor porque ellos no permitían que a nadie se le dijera doctor, sino por el nombre. Y estaba el respeto, sí estaba obviamente la jerarquía, pero uno veía esa familiaridad, ese apoyo. Habían otros chicos en condición de discapacidad, entonces digamos que en ese lugar yo me sentí muy bien porque sentía que tenían conciencia de cuál era su misión, cuál era su trabajo y lo aplicaban, eran coherentes con sus principios. Claro, porque es que un tema es hablar de inclusión laboral, sí, y hablar y decir que tenemos que hacer la inclusión laboral dentro de las empresas, dentro de muchos entornos, pero otra diferente es aplicarla dentro de la empresa y trabajar con personas y contratar personas con diferentes discapacidades. Ya es totalmente diferente, pero estas fundaciones nos aportan mucho en tema de conocimiento, en tema de trato, en tema de conciencia para saber cómo manejar distintas personas. Y ahí quiero, como ahorita estábamos hablando antes del episodio, donde decían, bueno, si llaman a una fundación, por ejemplo, y dicen, es que quiero tener personas con discapacidad aquí dentro de mi empresa, por favor, envíame 2 con silla de ruedas y uno que sea ciego. O sea, como si estuvieran haciendo un pedido de algún producto. O sea, lo estábamos charlando a micrófonos y a mí me da de risa y imagino que pues estás pidiendo son objetos, no estás pidiendo seres humanos, que también fue algo que una experiencia que pasé llamando a una fundación que trabaja con inclusión. Y me decía ella lo mismo, no es que tienes que sacar el certificado. Vamos, yo, mi certificado de discapacidad dice que tengo el 25% de discapacidad. Y ella me decía, y entre más sea el porcentaje, más alto te contratan. Decía yo, pero ¿en qué estamos? Sí. ¿En qué estamos como sociedad cuando estamos contratando objetos? Pues siento yo que no están contratando personas, objetos. O sea, entre más complicada esté su situación de movilidad, de visión, de audición, mejor no. Yo tengo que pensar en que sí, tiene una discapacidad, pero me sirve para el puesto. Puede ser adecuado. ¿Cómo se sentirá aquí? eh, yo estoy contratando un ser humano, pues más allá de discapacidad, no discapacidad, los trabajadores son seres humanos, gente que siente, gente que tiene emociones, que se pone triste, que se pone feliz, que puede ir al trabajo por ahí porque es su obligación, pero no está anímicamente para estar en el trabajo. Tengo que pensar como empresa y como sociedad en eso y no estar buscando que venga esta persona eh, sordociega, invidente, en silla de ruedas, en muletas, porque no estoy haciendo nada, aparte que laboralmente, ¿qué resultados podrá tener esa empresa? Sí, porque ahí hablamos de diversidad también. Es increíble, o sea, es como que estamos en una sociedad de consumo donde nos hemos olvidado de la persona, del trabajador, más allá de una discapacidad o no, el trabajador es un ser humano. Y también estamos en una sociedad llena de etiquetas, donde literalmente sentimos que ninguno encajamos para nada. Si tú, por ejemplo, tuvieras una persona de gestión humana del tema de contratación, ¿qué podrías decirle en este momento honestamente sin tener que estar aplicando un cargo, sino cómo le hablarías tú a esa persona? Pues le diría que de pronto
aunque me falten de pronto experiencia, me falten, no sé, conocimientos, herramientas, que me gustaría que me diera la oportunidad, que me gustaría que me diera la oportunidad de aprender, de crecer, de equivocarme, que me diera la oportunidad de que de que mis conocimientos le fueran útil a la empresa, de, de que yo tengo mucho para dar como ser humano en mi entorno laboral, muchos conocimientos aplicables para la compañía y de que me diera la oportunidad de crecer y de hacer muchas cosas por la empresa. David, y ahí te voy cerrando porque hablamos temas muy importantes como la cultura, la sociedad, el tema de la inclusión, la diversidad dentro del entorno laboral, pero también dentro del entorno social. Te quiero ir cerrando ahí en quiénes somos fuera del rol de una, o sea, de una profesión, quiénes somos fuera del rol de una profesión y cómo somos de persona a persona hablando. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Hasta qué punto puedes llegar tú? ¿Y cuál es la retroalimentación que podemos recibir de parte de la otra persona? Quiero que nos cuentes qué es para ti trabajar desde adentro. Bueno, para mí trabajar desde adentro es saber que aunque haya adversidades, que aunque haya eh, momentos, personas que nos limiten, es saber que tengo que vencer esas barreras, es saber que si de pronto me equivoco, tengo que trabajar en lo que está mal para crecer como ser humano, es que si yo cometí un error, pues ya me queda esa experiencia para no volverlo a cometer. Es saber hablarle a las personas, saber decir las palabras adecuadas, encontrar los momentos. Gracias, David, a ti por este espacio. Y bueno, quiero cerrar con una frase bien importante y es que no todos somos iguales, de eso se trata la vida, de que estemos llenos de diversidad cultural, social. Y bueno, el llamado para todos es que todos tenemos las mismas oportunidades, que todos tenemos las mismas leyes, por decirlo así, las mismas reglas de este juego que venimos aquí a la vida. Así que qué chévere que podamos abrir un poco más estos espacios, no desde la victimización, no desde el sufrimiento ni nada de eso, sino desde el ser humano que tiene cada ser para ofrecernos. Así que gracias por este episodio y nos vemos en otro episodio más de Adentro Podcast. No importa las barreras, los problemas que tengamos, el reto que tenemos como seres humanos es superar esas barreras y siempre habrá una herramienta, una persona, un mecanismo que nos ayude a superar esas barreras.